Muy buenos días, hermanos. Hoy es enero 3 del 2021. Feliz año a todos ustedes. Empezamos un nuevo año, por la gracia de Dios. Y bueno, espero que sus planes para este año, si tiene planes, si se ha trazado planes, se cumplan. Planes tal vez de estudiar, nuevo trabajo, nuevo estudio, no sé, o planes tal vez de viajar, o de empezar un proyecto o algo. O cambiar su estilo de vida o su mentalidad, mejorar su estilo de vida, su calidad, sus pensamientos, educarse. Algo bueno, algo que realmente nuestra existencia en esta tierra valga la pena y ayuda a los demás. Y realmente les deseo eso, que se tracen un plan. Si es plan de salud, tal vez comer mejor, mantener una dieta saludable, o crecer como persona. Uno crece como persona, no en estatura. Claro, eso es importante, saludablemente. Pero como persona es el carácter, la personalidad. Y uno crece como persona a través de la mente, cultivando la mente, sabiendo lo que uno lee. Como cristianos leemos la Biblia, estudiamos las escrituras, pero también otros libros que lo ayudan a uno. Ahora, eso ayuda mucho a nuestra cultura, a nuestra mente. Dios nos dio un intelecto para desarrollarlo. Y la forma de desarrollar el intelecto es leyendo. Así que si usted no tiene un plan de lectura, hágase un plan de lectura y léalo. Eso es parte también de una disciplina de vida. Ser mejores personas. En esta era de la tecnología y del internet, ya prácticamente muchos han dejado de leer, porque todo está en la internet. No, todo está, usted entra a Google, pone, no sé, digamos jardinería, Google, y aparece todo, miles de entradas de jardinería, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de filosofía, de posición, cómo hacerlo. Entonces usted tiene acceso a través del internet, sin ir a una biblioteca, ¿no? Tiene acceso a información que tal vez nunca va a terminar de saber todas las informaciones. Entonces usted tiene opciones. En el aspecto de la teología, lo mismo. Usted pone, digamos, la doctrina de Cristo y va a salir cantidad de entrada de doctrina de Cristo de diferente tipo de teología, católica, protestante, reformada, etc. Y eso sucede en todo tipo de área, economía, política, en donde la política en los gobiernos está siendo más palpable. Vivimos en una etapa globalizada, ya lo que sucede en un país se sabe en un segundo en el otro país. Ya estamos cercanos a través del internet. Por ejemplo, en este momento ustedes me miran a mí. Antes no había esto. Antes no había, ahora sí. ¿Qué más? Cuestión de trabajo, cuestión de economía, cuestión de viajes, ¿no? Antes escribíamos cartas, esperábamos semanas que la otra persona reciba la carta, luego lo leía y esperábamos que nos respondan unas 3 semanas. Ahora no, ahora en un segundo podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 personas al mismo tiempo conversando de diferentes partes del mundo. O sea, este es el milagro del internet, ¿no? Este es algo que tal vez nuestros abuelos, si se imaginaron, nunca pensaron que iban a verlo, y si pensaron, no se imaginaban cómo iba a ser. Pero sabemos nosotros y lo estamos viviendo. Así que este nuevo año les deseo a cada uno de ustedes que sus deseos se cumplan, que se esfuercen. Nada es fácil en esta vida. Va a haber tal vez un momento de desánimo, tal vez va a fracasar en algo, pero levántese y siga adelante. Vivamos nuestra vida, lo que queda, de la mejor forma posible. Y como cristianos teniendo la certeza que nuestra fe en Dios es lo que nos guía, ¿no? Trácese metas sublimes, ¿no? Trácese unas metas que ayuden al prójimo, que cuando usted muera, usted diga, he vivido a mi potencial, o al menos traté de vivir lo mejor que pude. Y la Biblia nos enseña eso. Jehová, Yahweh, te da a Israel todas esas pautas. Si usted lee el libro de Deuteronomio, va a ver cómo Yahweh quiere lo mejor para el pueblo de Israel, y eso es lo mismo para nosotros. Así que vamos a orar antes de empezar nuestro estudio del libro de los Hechos. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana, que este nuevo año, este nuevo día sea de bendición.
y que nuestros planes, Señor, sean dirigidos por ti. Traemos, Señor, nuestros planes, sueños y metas, y creemos que tú lo vas a hacer cumplir de acuerdo a tu voluntad, y que tu mensaje, Señor, llegue al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 44 al 50. Tengo aquí la versión de la Peshitta, pero también tengo ahí la versión de la Reina Valera. Hechos 7. Del 44 hasta el versículo 50. Estoy abriendo aquí. Muy bien, tengo la versión de Osalao. Voy a buscar la Biblia de las Américas. Tengo la Reina Valera y tengo la Biblia de la Peshitta. Entonces voy a leer la Biblia de la Peshitta y ustedes me siguen con la versión que tienen. Dice así la bendita palabra de Dios, Hechos 7, del 44 al 50. Dice: He aquí el tabernáculo del testimonio de nuestros padres permaneció en el desierto, tal como aquel que habló con Moisés, tal como aquel que habló con Moisés ordenó que lo hiciera, de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Y nuestros padres, junto con Josué, introdujeron también este mismo tabernáculo a la tierra que Dios le había dado por heredad de aquellas naciones que él había arrojado de delante de ellos, y fue llevado hasta los días de David, quien encontró gracia delante de Dios y pidió que se le concediera encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa, aunque el Altísimo no mora en obra de manos, conforme a lo que había dicho el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, declara Yahweh. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? He aquí, no ha hecho mi mano todas estas cosas. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, esto es parte de la exposición de Esteban, que responde al Sanedrín, a las falsas acusaciones, falsos testimonios que se levantaron contra él, ¿no? Como vemos en el capítulo 6, versículo 14, cuando versículo 13, Hechos 6:13, dice: poniendo falsos testigos que decía este hombre, refiriéndose a Esteban, no para de hablar palabras en contra de la ley y en contra de este santo lugar, o sea, el templo de Jerusalén. Pues lo hemos escuchado decir que este Jesús de Nazaret derrumbará este lugar y cambiará las costumbres que Moisés les entregó a ustedes, o sea, falsas acusaciones. 15. Entonces todos los que estaban sentados, o sea, el Sanedrín, en la sinagoga, fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel, o sea, vieron la presencia de Dios en la vida de Esteban en ese preciso momento. Entonces Esteban, en respuesta, él hace una extraordinaria disertación o exposición de todo lo que es el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Empieza con Abraham, luego viene José, cuando es vendido por sus hermanos, ¿no? Es una buena, increíble historia que incluye inclusive a Egipto. Y luego estamos viendo en este momento a Moisés, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto y le da sus leyes y hace toda una serie de obras maravillosas, portentos, durante todo unos 400 años, los 40 años en el desierto, en donde les da sus leyes a Israel y otras muchas enseñanzas más. Entonces, Esteban hace esa exposición bíblica para demostrar no solamente que las acusaciones que hicieron en contra de él es mentira, sino también para demostrar que Jesús es el Cristo y es el Señor.
Bueno, entonces llegamos así casi ya al final de su discurso. Prácticamente ya es el final. Y en el versículo 44, que es nuestro tema de estudio hoy, dice, he aquí, pero el contexto está en el 43. Dice, pero ustedes llevaron el tabernáculo de Malcón y la estrella de Dios, Darfán. Ya hemos explicado esto la semana pasada. Imágenes que ustedes mismos hicieron para postrarse ante ellas, por esto los llevaré más allá de Babilonia. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto en esclavitud por cientos de años. Crecieron generaciones durante todo ese tiempo que estuvieron allí que estuvieron en Egipto. Ellos crecieron en la cultura egipcia, y la cultura egipcia se caracterizaba por los dioses que tenían cantidad de dioses. Conocían sus dioses, conocían sus costumbres, conocían el lenguaje, conocían su forma de vivir, sus valores, diríamos, culturales. Entonces el pueblo de Israel crece en una cultura pagana totalmente anti-Yahweh, que es el nombre que Dios Elohim se presenta ante Moisés. Y cuando son liberados, y mientras Moisés estaba con Dios en el monte, ellos se desesperan y dicen, necesitamos un Dios que nos guíe. No sabemos dónde está Moisés. Y piden a Aarón que les haga la imagen de un toro, de un becerro, que representa prácticamente el dios Apis de Egipto, el dios de la fertilidad, ¿no? El dios de la abundancia. Era uno de los principales y más antiguos dioses o ídolos de la cultura egipcia. Y ese mismo Dios es el que le hace a Aarón de oro, y ellos lo adoran. Al mismo tiempo dice que la estrella del dios Darfán posiblemente era Saturno, uno de los planetas que también eran venerados por los egipcios y por la antigüedad inclusive. Lo llaman la estrella de Dios Darfán, ¿no? La estrella del dios Darfán era muy, no solamente en Egipto, sino en todo el Medio Oriente, Babilonia, Asiria, eran adorados los cuerpos celestiales, los planetas, ¿no? Y bueno, y Malcón, ¿no?, viene a ser el dios, el ídolo, que era reverenciado también, y que era un ídolo de hierro, en donde ellos, cuando estaban en Egipto, ellos inclusive cayeron en la apostasía y en la idolatría, sacrificando a sus hijos, ¿no? Era uno en las manos de este ídolo, que era uno de los peores sacrificios que registra la historia realmente, en donde este ídolo le ponían brasas en las manos, y cuando estaba al rojo vivo ponían al recién nacido ahí. Era una situación horrorosa de mirar y de experimentar los gritos de los niños. Esto es algo que se tiene que entender, porque esto es lo que está diciendo Esteban allí a los judíos. Entonces, luego que termina eso, pasa en el versículo 44 y dice, he aquí. Ahora, haciendo un contraste, recuerden que el versículo 43 habla del tabernáculo de Malcón, del ídolo. En el versículo 44 habla de otro tabernáculo y dice, el tabernáculo del testimonio de nuestros padres. ¿Cuáles son los padres que está hablando Esteban? Eso lo vamos a ver. Permaneció en el desierto tal como aquel que habló con Moisés ordenó que lo hiciera, de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Ahora, esto es muy interesante. Vamos a ver aquí. Esteban habla del tabernáculo y del testimonio. Dos cosas muy importantes, tabernáculo y testimonio. La primera instrucción del tabernáculo está en Éxodo 25, del 1 al 6. Y vamos a Éxodo 25, del 1 al 6. Voy a ver. Si tienen su Biblia, pueden seguir. Éxodo 25, del 1 al 6. Dice así. Entonces Yahweh habló a Moisés, diciéndole, di a los hijos de Israel que aparten para mí una ofrenda. Tomarás la ofrenda de todo aquel que se lo haya propuesto en su corazón. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata y bronce.
Yahweh le dice a Moisés que es la ofrenda que va a tomar: oro, plata y bronce, 3 metales preciosos, tela azul, púrpura, escariata, lino fino, blanco, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de teñidas de bermelión y madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de berilo y piedras preciosas para el efod, para el pectoral, que hagan un santuario para mí, a fin de que yo more en medio de ellos. Todo lo que yo te muestre, mira lo que dice Yahweh a Moisés, todo lo que yo te muestre, de acuerdo al diseño del tabernáculo y de todo su mobiliario, así lo hará. Este es el principio, este es el principio de las instrucciones que Yahweh le dice a Moisés para que empiecen la construcción del tabernáculo. Entonces, en el versículo 10 dice el arca del testimonio, ahí le dice cómo hacer. Luego dice en el versículo 17 el propiciatorio. Luego en el versículo 23 habla de la mesa de los panes de la presencia. Luego en el versículo 31 le dice sobre el candelabro de oro que va a estar también en el tabernáculo. En el capítulo 26 de eso, habla sobre el diseño del tabernáculo. Y le dice, por ejemplo, vamos a empezar el versículo 1. No vamos a leer todo, pero para que sepan, dice: harás el tabernáculo, y ahí le está diciendo, con 10 cortinas de lino fino torcido, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y les bordarás querubines, obra de diestro artífice. O sea, tenía que buscar a personas que tengan esa habilidad de hacer. Entonces estamos hablando ahí de todo eso, ¿no? Luego, más adelante, en el capítulo, vamos a ver, 35 de Éxodo, versículo 4, dice: Moisés dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga, diciendo. Y ahí empieza otra vez las instrucciones en cuanto al tabernáculo. ¿No? Tomen entre ustedes una ofrenda para Yahweh, traiga ofrenda a Yahweh, todo varón generoso, oro, plata y bronce. Y le dice lo mismo que dice en el capítulo 25. Versículo 10. Y todos los actos que hayan entre ustedes vengan a hacer todo lo que ha ordenado Yahweh. O sea, está haciendo un llamado a Moisés a todos los hombres que físicamente están capacitados para hacer un trabajo pesado, ¿no? Para que terminen de hacer el tabernáculo que les llevó tiempo para hacerlo. Y bueno, y todo es así en el versículo 36, versículo 37, 38, 39. Prácticamente toda la descripción de cómo hacer el tabernáculo. Entonces a eso se refiere Esteban cuando dice, ¿no? Tuvieron a nuestros padres. Bueno, nuestros padres, el versículo 44 se refiere a Moisés y a Aarón, porque Dios encarga a Moisés, ¿no? Como la persona para que le da las instrucciones para que haga el tabernáculo para el pueblo de Israel. Entonces, el tabernáculo ya lo estamos viendo. Acabamos de leer en el Éxodo 25 en adelante todas las instrucciones del tabernáculo. Ahora, dice en el versículo 16 del versículo 25, ¿no? Dice así. En Éxodo 25, 16. Y colocarás en el arca el testimonio que yo te voy a dar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál testimonio Yahweh le va a dar a Moisés para que ponga en el arca que estaba en el tabernáculo? ¿Cuál es ese testimonio? Bueno, la edificación del tabernáculo, ¿no?, del testimonio, es la estructura que contenía el arca del testimonio, ¿no? El arca del testimonio. Y quiero aquí mostrarles aquí algo, ¿no? Espera un momento. Aquí tengo, este es un libro que habla acerca de el tabernáculo. Este es un modelo que hicieron, no sé si lo pueden ver.
Aquí está. Este es el tabernáculo. Entonces, aquí en el tabernáculo, esto es el lugar santo. Y dentro del lugar santo está el lugar santo y el lugar santísimo como está aquí. ¿Se dan cuenta? Lugar santo, pero este es el lugar santísimo. Entonces, entraban por aquí, lugar santo, lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo, ven aquí algo. Este es el arca del testimonio. Entonces vamos a ver dónde está el arca del testimonio. Quiero enseñarles. Aquí está. Si se pueden ver. Entonces aquí ven el arca del testimonio. Ahora, dentro del arca de testimonio, ¿no?, estaba la ley de Moisés. Las tablas, 2 tablas de piedra de la ley de Moisés. Y también estaba, ¿no?, la rama de Aarón. Y también había una jarra, ¿no?, una vasija de maná del cielo. Entonces, dentro de aquí, del arca del testimonio, que era puro oro, de adentro y de afuera, estaban las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley es el testimonio del tabernáculo. El testimonio del tabernáculo. A eso se refiere cuando dice, en el versículo 44, el tabernáculo del testimonio. Entonces, el testimonio eran las tablas de la ley. Deuteronomio 31, si vamos a la Biblia, buscamos en Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer en el versículo 25. Deuteronomio 31, 24 dice: y habiendo terminado Moisés de redactar las palabras de la ley en este libro, hasta que fueron concluidas, Moisés dio órdenes a los levitas que trasladaban el arca del pacto de Yahweh, diciéndoles: tomen este libro de la ley y póngalo junto al arca del pacto de Yahweh, su Dios, y allí será un testigo contra ustedes. Tomen este libro de la ley, versículo 26, y póngalo junto al arca del pacto, donde hemos visto, de Yahweh, su Dios, y allí será un testigo contra ustedes. Entonces, si se dan cuenta, ese es el arca, ese es el testimonio, ¿no?, del tabernáculo. ¿Por qué le llaman testimonio? Porque, como dice el versículo 6, el libro de la ley será un testigo contra ustedes. ¿Por qué dice eso? Versículo 27. Porque yo conozco su rebeldía, su duro servicio. He aquí, si todavía viviendo yo entre ustedes hoy se rebelan a Yahweh, también lo harán después de que yo haya muerto. O sea, prácticamente la ley, las tablas de la ley dentro del arca que acabo de enseñarles, iba a ser un testimonio permanente en contra del pueblo de Israel, porque ellos eran rebeldes y de una dura servicio, eran tercos, rebeldes. No obedecieron, no se sometieron a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Entonces el testimonio, o sea, las tablas de la ley iba a estar ahí como testimonio de que ellos eran rebeldes, y también un llamado a que se sometan a la voluntad de Dios. Por eso dice ahí el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ahora, bien interesante, porque en el versículo 27 dice, 27 dice: he aquí, si todavía viviendo yo, hablando Moisés, entre ustedes, se rebelan a Jehová o a Yahweh, pues también lo harán después de que yo muera. Ahora, bien interesante esto, porque esa parte se tiene que entender, porque ahí Moisés está
sintetizando, resumiendo lo que es realmente Israel. Una nación rebelde ante la ley de Dios. Una nación, un pueblo que no se somete a la ley de Dios, ni a Dios mismo. Ahí lo está diciendo. Moisés está afirmando que los israelitas, aún cuando él estaba viva, no se sometieron a Dios, se rebelaron a Dios, a su ley. Imagínense después que muera. Ahí lo dice. Mire, versículo 17. También lo harán después que yo haya muerto. O sea, estamos viendo aquí lo que es el verdadero Israel, su naturaleza espiritual. Pueblo rebelde. ¿No? Pueblo rebelde. Entonces el testimonio estaba puesto en el arca, ¿no?, del tabernáculo. Eran 2 rocas. Y eso también lo dice Hebreos 9:3. Si vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, en el capítulo 9, vamos a ver que habla también lo mismo. Hebreos 9:3 dice: y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo, detrás del segundo velo que les enseñé, estaba el tabernáculo interior que se llamaba el Santo de los Santos. Y en él se hallaban el incenciario de oro y el arca del pacto, totalmente cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Las tablas del pacto quiere decir prácticamente el testimonio. Las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Testimonio. Ahora, dice ahí en el versículo 44, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, las instrucciones del tabernáculo Dios le dio a Moisés para que lo haga de acuerdo a lo que él había visto. ¿Dónde vemos eso? Eso está en Éxodo capítulo 40. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 40, vamos a ver algo muy interesante. Éxodo 40. El tabernáculo es levantado por Moisés. Está en Éxodo 40. Dice: entonces dijo Yahweh a Moisés: el primer día del mes levantarás el tabernáculo temporal. Allí colocarás el arca del testimonio. Ya expliqué cuál es el arca del testimonio. Y cubrirás el arca con el velo. Versículo 16 del capítulo 40 de Éxodo dice así: entonces Moisés procedió de acuerdo a todo lo que Yahweh le ordenó, así procedió. Fíjense, igual como dice Esteban, Moisés lo hizo conforme al modelo que vio. O sea, como Dios lo había ordenado. Versículo 16, Éxodo 40, 16 confirma, dice: Moisés procedió de acuerdo a todo lo que ordenó Jehová, o Yahweh. Versículo 19. Luego extendió la cubierta encima del tabernáculo y le colocó la cubierta de pieles encima, por arriba, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 21. Entonces introdujo el arca en el tabernáculo y colocó el velo de la cubierta y cubrió el arca del testimonio, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 23. Colocó en orden el pan ante Yahweh, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 25. Y encendió las lámparas ante la presencia de Yahweh, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 27. Y quemó incienso aromático en él, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 29. Y colocó el altar del holocausto al entrar al tabernáculo temporal, y ofreció sobre él un holocausto y una ofrenda de cereal, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Versículo 32. Se lavaban al entrar en el tabernáculo y al acercarse al altar, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Entonces, estamos viendo que, según el capítulo 40,
que todo lo que hizo Moisés referente al tabernáculo era exactamente tal como lo había ordenado Yahweh a Moisés, que es exactamente lo que está diciendo Esteban al Sanedrín, a los judíos. Ahora, ¿por qué dice eso Esteban? Recuerde que una de las acusaciones que le habían traído en contra de Esteban era de que Esteban quería cambiar las costumbres, ¿no?, de Moisés. Al decir esto, está Esteban diciéndoles: yo sé cuáles son las instrucciones que Yahweh dio a Israel y no pienso cambiar absolutamente nada, es lo que está diciendo. Y lo dice de una forma, diríamos, que ellos entendían muy bien lo que estaba hablando Moisés. Y luego dice, ¿no?, versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora, ¿de qué está hablando? Para entenderlo vamos a Deuteronomio capítulo 31. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 31. Interesante esta lectura. Aquí está, 31. Deuteronomio 31 dice: fue pues Moisés y se dirigió con todas estas palabras a todo Israel, diciéndoles: yo tengo ahora 120 años, dijo Moisés. Ya no soy capaz de salir ni de entrar. Además, Yahweh me dijo: no cruzarás este Jordán. O sea, por la rebelión de los israelitas y por la falta de firmeza de Moisés, Dios castiga a Moisés. Y el castigo que Dios le dio a Moisés es: tú no vas a entrar a la tierra prometida mientras vivo. Lo vas a mirar desde el monte Nebo, ¿no? O sea, Moisés tuvo que subir al monte Nebo y de ahí mirar toda la tierra prometida, pero no vas a entrar. A eso se está refiriendo. Versículo 3, versículo 31 dice: Yahweh tu Dios es el que pasará delante de ti, y él que expulsará a estos pueblos delante de ti, para que tú los desalojaras. Josué cruzará al frente de ti, Josué, tal como Yahweh lo había declarado. O sea, tú lo vas a mirar, pero el que va a cruzar va a ser Josué. Exactamente como dice ahí. Lo introdujeron con Josué. Pero, ¿qué más dice? Yahweh hará con ellos tal como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando los exterminó. Claro, los amorreos eran una raza de gigantes que medían 5, 10 metros de altura. Eran gigantes, 5 metros de altura, imagínense, 10 metros de altura. Eran hombres físicamente poderosos. Los israelitas estaban de miedo. Pero Yahweh pelea por ellos y los arroja. Los extermina, los liquidó, los eliminó, los mató. Yahweh los entregará delante de ustedes y harán con ellos de acuerdo a toda la ordenanza que yo les he dado. Miren, o sea que la ordenanza de Yahweh a Israel: cuando ustedes entren, ¿no?, yo les voy a entregar a estos pueblos. O sea, ¿a qué se refiere a entregar? Los voy a eliminar. Versículo 6. Esfuércense, dice Moisés, y sean valientes. No tengan temor, ni se desalienten, ni se aterroricen delante de ellos. ¿Por qué? Porque Yahweh tu Dios es quien va delante de ti. Él no te dejará solo, ni te desamparará. Increíble, porque hoy, temprano en la mañana, ¿no?, ahí leí el Salmo 91, donde dice: el que mora al abrigo del Altísimo, la sombra del Dios, confianza mía, refugio mío, en quien yo he confiado, él te librará del lazo del tropiezo y las conversiones ociosas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día ni de noche. No caerán a tu lado miles, miriadas a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque Yahweh es tu confianza y tú has puesto en él morada en alto.
Y prácticamente va igual como que dice aquí Moisés, esfuércese porque él no te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo, a la vista de todo Israel, le dice esto, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás este pueblo, a Israel, a la tierra que Yahweh juró a tus padres que se les había dar. ¿Quién era? Abraham, Isaac y Jacob. Y tú harás que tomen posesión de ella. Yahweh es quien va delante de ti, y él estará contigo. Yahweh. Y no te dejará solo, ni te desamparará. No tengas temor, ni tiembles, ni te aterrorices. Los amorreos y la mayoría de estas tribus cananeas eran gigantes, hermano. Yo creo que el más enano tendría tal vez 4 metros. 4 metros de altura, imagínense, 4 metros de altura. Lo más alto, 6, 7 metros de altura, 10 metros de altura. Eran gigantes literalmente. Bueno, ser gigantes físicamente eran más fuertes. Cantidad fuerte, más que simple israelita. Y no solamente eso, sino eran hombres sanguinarios. Hombres crueles realmente. Muy crueles. Entonces, pelear con ellos era prácticamente entrar a la muerte uno mismo. ¿Ya? No, cometer suicidio. Pero, como dice aquí Moisés a Josué, Yahweh es el que va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará solo, ni te desamparará. Claro, no vas a tener miedo, ni temor, ni te aterrorices, ni tiembles, porque físicamente hablando, mirar a un gigante, ellos miraban y decían, no, estos, ¿quién va a pelear con ellos? Salían corriendo. Pero Moisés dice, Yahweh está contigo. No tengas miedo. ¿No? Entonces, a eso se refiere cuando dice que lo introdujeron. En el mismo capítulo 31. ¿No? Del 9 al 14 dice así, entonces Moisés redactó esta ley y la entregó a los sacerdotes, descendientes de Leví, quienes transportaron el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Transportaron, se lo llevaron. Moisés les dio órdenes y les dijo, después de 7 años en el tiempo del año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse ante Yahweh tu Dios en el lugar que él ha escogido, vas a dar lectura a esta ley delante de todo Israel, a oídos de todos. Tenía que leer la ley. Por tanto, reunirás al pueblo, hombres, mujeres, niños, forasteros que vivan en tus ciudades, a fin de que escuchen y aprendan, y reverencien a Yahweh tu Dios, guardando y poniendo por obra todas las palabras de esta ley. ¡Qué hermoso! Todo el pueblo de la ley, mira, estaban hasta niños. No los separaron, como hoy día hacen algunas sectas evangélicas, ¿no? Escuela dominical, niños, mujeres, no, todos juntos, hombres, mujeres, niños, forasteros juntos, como un solo cuerpo, y sus hijos que no lo conocen. Dice aquí, poniendo por obra las palabras de esta ley, y sus hijos que no lo conocen, la escucharán y aprenderán a reverenciar a Yahweh, su Dios, todos los días que ustedes vivan en la tierra, la cual cruzan para tomarla en posesión por otro lado del Jordán. Prácticamente era un catecismo hebraico. El catecismo hebraico era que tenían que enseñar a los hijos la ley para que ellos conozcan y aprendan a temer, a respetar, reverenciar a Yahweh. ¿Cuál es la manera? Muchos preguntan, hermano, ¿cuál es la mejor manera de enseñar a un hijo, a un niño, reverenciar a Yahweh? Bueno, enseñándole la ley de Dios. Es que está la ley de Dios. Enseñándole el Evangelio de Cristo. Enseñándoles. No dejándoles hacer, porque el padre pagano, muchos evangélicos, ¿no? Son paganos realmente. Porque dicen, mi hijo todavía es niño, él no entiende la Biblia, ¿para qué leerlo? No entiende, es niño. Ya cuando tenga unos 45 años recién le voy a enseñar. A 45 años va a estar en la cárcel. Totalmente ateo y totalmente un miserable ser humano sin Cristo. No empieza desde que tenga 40 años. Empieza desde que prácticamente apenas nace. ¿Cómo que apenas nace? Sí, léalo. Mientras tenga aquí al niño, así.
Léale los salmos. El niño, el cerebro del ser humano es como una esponja. Lo que usted hable, diga audiblemente, el cerebro, que es la esponja del niño, absorbe todas esas palabras. Así que no espere que el niño tenga 25 años. ¿Para qué? Ya no le va a escuchar a los 25 años. Empiece ahora. Así que esa es la forma como ayudar y entrenar al niño. Cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino. O sea, el camino no se refiere al camino de la calle, sino en su vida. Ese es el camino del hombre, su vida. Instruye al niño en su vida. Y cuando ya sea viejo o viejito, nunca se va a apartar de él. Y cuando dice niño, es varón y hembra. A las niñas también. Desde que nacen las niñas, para que sean educadas, para que sean respetuosas, para que sean fieles, obedientes. Desde niñas, muy pequeñitas, chiquitititas. Leer, enséñale, para que enseñe, tema al Señor, a Yahweh, y sea ejemplo del amor de Dios en su vida. También a los niños. Entonces dice, versículo 14, entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí que se acerca el día de tu muerte. Wow, sí. Se imagina que a usted le diga Yahweh. No voy a decir nombre para que no digan, bueno, me asustó. Le digan nombre. Se acerca el día de tu muerte. Te estoy avisando de anticipación que vas a morir muy pronto. Así que prepárate. Y aquí le dice, llama a Josué, las últimas instrucciones de Yahweh, y preséntense en el tabernáculo para que yo les dé órdenes. Ahora, es interesante porque ahí ya Yahweh está tomando acción. Yahweh está diciendo, llama a Josué y preséntense ambos en el tabernáculo. Y fueron Moisés y Josué a presentarse en el tabernáculo temporal. Ahí está. Entonces Yahweh se apareció en el tabernáculo en una columna de nube, y la columna de nube se posó sobre la entrada del tabernáculo temporal. Y dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres, pero este pueblo se levantará y se extraviará. Inclusive Yahweh dice eso, se va a extraviar, yendo tras los dioses extranjeros de la tierra, pues allí se involucrará con ellos y me abandonará y estimará en nada mi pacto que hice con él. Qué triste. Qué triste. Qué triste que Israel, Dios sabe, está prácticamente profetizando, diciendo lo que va a pasar, porque él sabe eso. Este pueblo me va a olvidar, se me va a dejar, va a ser infiel a mí, yendo a través de otros dioses. La infidelidad del pueblo de Israel. Pero dice el 17, entonces mi ira se encenderá contra ellos en aquel día. Los abandonaré y volveré mi rostro de él. Serán consumidos y le vendrán muchos males y adversidades, y diré en aquel día, puesto que mi Dios no está en medio de mí, me ha sobrevenido estos males. Versículo 18, y volveré mi rostro de ellos en aquel día, debido a todo el mal que hayan cometido por haberse vuelto en pos de otros dioses. O sea, abandonaron a Yahweh y fueron con otros dioses. Ese es el pueblo de Israel. ¿No? Pero tampoco queda allí, ¿no? Si vamos a Josué capítulo 1, si va a la Biblia, Josué capítulo 1 dice, capítulo 1 Josué dice, después de haber muerto Moisés, siervo de Yahweh, Yahweh dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, Moisés mi siervo ha muerto, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que les he prometido a los hijos de Israel.
Todo lugar que pisa la planta de su pie será suyo, como dijo Moisés. ¿Qué tal promesa? Desde el desierto y el monte Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia el oriente serán sus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante los días de su vida. Como estuve yo con Moisés, así también estaré contigo. ¿Qué tal promesa? No te abandonaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Solo esfuérzate y sé muy valiente, para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Hermano, estamos en un nuevo año. No sea mediocre. Esto lo voy a subrayar. No sea mediocre, hermano, en su vida. Usted es evangélico, pentecostal, lo que sea. No sea mediocre. Ya vivió usted una vida de mediocridad el año pasado. Si quiere realmente prosperar en su camino, mira lo que dice Yahweh a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Una de las cosas que el evangelicalismo, pentecostalismo, todo lo que tiene que ver con eso, porque este es el contexto que estoy hablando, si hay algún amigo católico, también es para usted. La prosperidad espiritual no existe entre los evangélicos porque no estudian la Biblia, no leen la Biblia, se enojan cuando alguien les dice que estudian la Biblia. Mi pregunta es, ¿por qué dejaron el catolicismo? ¿No? Porque hay imágenes. No tener imágenes no implica sana doctrina. ¿Por qué dejaron el catolicismo? Porque hay ídolos, porque esto, porque el otro, que el Papa. Se hubieran quedado ahí. Porque pasaron a otra religión evangélica, en donde tampoco han crecido espiritualmente. No leen la Biblia, no les importa conocer las Escrituras. Se enojan. No le dan la importancia como tiene que ser. Entonces, no hay diferencia entre dejar el catolicismo romano y meterse a sectas evangélicas. No hay. O sea, ser evangélico no es diferente de permanecer católico. Si no se estudia lo mínimo, lo básico, ¿no? Generalmente cuando hago estudios dejo preguntas, lo llamo cuestionarios. Es para que ustedes vean y reflexionen y digan, bueno, ¿hasta qué punto yo esto lo aplico a mi vida? Si no, entonces estoy jugando a las escondidas. Y esto no es escondida. Pongas por obra todo lo que esté escrito en él para que prosperes y te vaya bien. ¿Quieren prosperidad? Tenemos que estudiar la Biblia y ponerlo por obra. Es un mandato de Dios. ¿Ok? Versículo 9. He aquí que te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desánimo, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La promesa. O sea, la promesa eterna de Yahweh. Estará contigo donde quiera que vayas. O sea, solamente quiero que te esfuerces y seas valiente. Y dice que a partir de, en el capítulo 3, por ejemplo,
Josué se levantó muy temprano. Él y toda la casa de Israel partieron del Sitín, llegaron hasta el Jordán, acamparon sin cruzar. Luego de 3 días los oficiales pasaron por el medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Yahweh su Dios y a los sacerdotes y levitas transportándola, ustedes partirán de su lugar e irán en pos de ella. Deberán haber entre ustedes y el arca una distancia de como 2000 codos, solo en distancia. No se acerquen a ella para conocer el camino por el cual han de ir, porque no han pasado por este camino anteriormente. Versículo 14 dice: aconteció que mientras el pueblo partía de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que transportaban el arca del pacto de Yahweh iban al frente del pacto. Y luego, todo lo que tiene que ver en el capítulo 5, versículo 13 de Josué dice: y al estar Josué en el valle de Jericó, levantó sus ojos y miró a un varón que estaba frente a él, que empuñaba en su mano una espada desenvainada. Entonces Josué se dirigió a él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le preguntó Josué. Y él le respondió: yo soy el capitán del ejército de Yahweh. Y hoy he venido. Enseguida Josué se postró y hizo reverencia. Y le dijo: ¿qué dice mi señor Yahweh a su siervo? Y el capitán de los ejércitos de Yahweh dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así, igual como lo hizo cuando el capitán del ejército de Yahweh se presentó a Moisés en una zarza ardiente. ¿Quién es este capitán del ejército de Yahweh? Es Jesús en su etapa preencarnada. Es Yahweh mismo en su etapa preencarnada. El jefe, capitán del ejército de Yahweh, con espada de triunfar, de victoria, de pelea y de victoria para su pueblo Israel. Le dice: saca tus sandalias porque este lugar es santo. Y Josué le dio honor, le adoró. Jesús en su etapa preencarnada conquista los pueblos paganos para Israel. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los fariseos mismos: ¿cuánto tiempo estuve yo con ustedes y les quise juntar como una gallina junto a sus polluelos y no quisiste? Bueno, aquí está, esa es una de estas pruebas. Importantísima. La conquista del Canaán bajo el liderazgo del capitán del ejército de Yahweh, peleando por Israel contra los pueblos paganos. Qué lindo. Qué lindo. Y dice así: el cual recibió hasta los días de David. ¿No? Y dice: y halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Eso está en 1 Samuel 16. Miren lo que dice 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 dice así: y Yahweh preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. O sea, interesante esto aquí. O sea, Yahweh desecha a Saúl, dice: yo no quiero que él sea rey. Y Samuel llorando por un desechado. Y Yahweh le regaña y le dice: ¿qué te pasa? Yo no quiero, yo nunca quise a Saúl que sea rey. Y tú estás llorándole por él. ¿Estás mal de la mente? ¿Qué te pasa, Samuel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Yo te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos. Olvídate de Saúl.
Yo no quiero que él sea rey. Ya déjate de estar llorando por alguien que yo he desechado. Yo ya tengo a alguien que va a ser un rey. Pero Samuel dijo, ¿cómo voy a ir? Saúl se va a enterar y me va a matar. Y Yahweh dijo a Samuel, toma en tu mano una novilla y di, he venido para ofrecer sacrificio a Yahweh. Invita a Isaí al sacrificio y yo te voy a mostrar lo que has de hacer y luego me ungirás al que yo te diga. Tú solamente sigue mis instrucciones. Y Samuel hizo como Yahweh le había ordenado, fue a Belén de Judá. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro, le dijeron, ¿es pacifista tu venida? ¿No? O sea, ¿vienes en paz o qué te pasa? Él dijo, es pacifista, le dice Samuel. He venido a ofrecer sacrificios a Yahweh. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio y después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invito al sacrificio. Y cuando ellos venían, vio a Eliab y dijo, el ungido de Yahweh es tal como él. Pero Yahweh dijo a Samuel, no tomes en consideración su apariencia. Mira lo que dice Yahweh, ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Pues no es como mira el hombre, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahweh mira al corazón. O sea que Samuel se dejó impresionar por la apariencia del hombre. Pero Yahweh le dice, no te dejes llevar por lo que tú ves delante de ti. Que no te importe su apariencia ni su estatura. Que no te importe, no prestes ni atención. Porque yo lo he desechado. A lo que yo desecho, no te tiene que importar. Es lo que está diciendo. No, ni oren por salvación, porque yo lo he desechado. Si Dios lo desecha, es desechado. Ustedes miran las apariencias. Pero yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel y dijo, Yahweh no se agrada en este. Directo. O sea, no le impresiona nada su apariencia a Yahweh. Porque Yahweh no se deja impresionar por las cosas que están delante de él. Al hombre sí, a Yahweh no. Isaí hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, bueno, de todos tus hijos, de nadie de estos 7, Yahweh se agrada. O sea, en la mente de Isaí, estos son sus hijos principales, claro, o sea, mira su apariencia, estos sí tienen apariencia de rey. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿ya no tienes más jóvenes? El padre dijo, bueno, queda el menor, pero él está presentando las ovejas, o sea, él es pastor de ovejas, o sea, no lo tomamos en cuenta. Estos son mis hijos, los que quiero. El otro es chiquillo, menor, chiquitito, no, él está ahí con las ovejas. Samuel dijo, envía y que me lo traigan, porque yo no regresaré hasta que él venga aquí. Tremendo. Yo ya me imagino todos mirándole al padre, todos mirándole a Samuel, con la boca abierta, impresionados por tal afirmación. Entonces le envió a traerlo. Él era pelirrojo, David tenía pelo rojo, de ojos hermosos, posiblemente claros, azules, y bien parecido. Ahora, alguien podría decir, alguien tuvo una objeción, dijo, bueno, si acaba de decir que él no mira la apariencia, y está aquí describiendo la apariencia, entonces está contradiciendo. No hay contradicción. Porque una es el punto de vista del hombre, y el otro es el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del hombre, ellos pensaban que porque era más grande, musculoso, tal vez, no sé, unos 4 metros, o sí es bueno. Yahweh dice, nadie me complace. La palabra complacer en hebreo significa, no me hace feliz. No me llena mi corazón de felicidad ver a este tipo de hombre. A ustedes les sorprende, pero a mí no. No sirve. Yo lo desecho. Imagínense, desechar a alguien que para el hombre, pero ¿cómo lo va a desechar? Pero qué fuerte. No, yo lo desecho, no me sirve para nada. Traigan al pastor. Pues, chiquito, traigan al pastor. Lo traen. Y sí, su físico era no como el físico del otro,
pero era hermoso físicamente. Pero sobre eso estaba su corazón, porque dice, él era pelirrojo, ojos hermosos, bien parecido, y Yahweh dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es, se acabó. Lo que dice Yahweh, eso es. Este es, no el otro no me importa, yo lo desecho, lo rechazo, ni hablar de él más, punto. Yo quiero a este, nada más, úngelo, le da la orden. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y dijo, el Espíritu de Yahweh, que es el Espíritu Santo, vino abundantemente sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá. Entonces, ahí está como ya David halla gracia delante de Yahweh para que ponga justamente el tabernáculo. ¿No? Entonces, aquí es cuando David trae el arca a Jerusalén. Segunda Samuel capítulo 6 dice en el versículo 12, informaron al rey David diciéndole, Yahweh ha bendecido por causa del arca de Yahweh a Obed Edom, el Geteo, y todo lo que tiene. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Yahweh de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Aconteció que cuando los que transportaban el arca de Yahweh habían caminado 6 pasos, David sacrificó toros engordados. Ahora, un toro, usted conoce un toro engordado, en un tremendo animal, fuertísimo, fuerte el toro. Ahora, no era uno, eran varios. Hubo un sacrificio de toros. O sea, hubo derramamiento, cantidad de sangre de toros. Todos estaban totalmente manchados de la sangre del toro. Toda la parte, toda esa área ensangrentada de sangre de toros. Sí, los degollaron. Cantidad de toros, sangre por todas partes. El olor a sangre de toro estaba en ese lugar. Todos estaban manchados de sangre. Porque sacrificaron. Mientras sucedía eso, mientras el sacrificio de todos los estaban matando y llenos de sangre, David cantaba alabanzas con todas sus fuerzas ante Yahweh. Y estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahweh con gritos de júbilo y con sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca de Yahweh llegó al palacio de David, Milca, hija de Saúl, se asombró a la ventana y al ver a David que danzaba y celebraba jubilosamente delante de Yahweh, lo menospreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahweh y lo colocaron en medio de la tienda que David había erigido, y David ofreció holocaustos y sacrificios de paz en presencia de Yahweh, o sea, más toros muertos, o sea, más sangre. O sea, lo que estaban sacrificando los toros estaban ya empapadísimos de sangre, tanta sangre. Y cuando terminó David de ofrecer los holocaustos, los sacrificios de paz, bendijo Yahweh al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una porción de carne, una torta fina y blanca. Después todo el pueblo se marchó cada uno a su casa. O sea, todos comieron hasta saciarse. Todos comieron hasta saciarse la carne sacrificada. Cantidad de carne sacrificada. Entonces a eso se refiere. ¿No?
Ahora, si vamos, y dice el versículo 47, más Salomón le edificó casa. Segunda de Crónicas 6:7. Si vamos a Segunda de Crónicas 6:7, mira lo que dice. Dice, entonces dijo Salomón, Segunda de Crónicas 6, versículo 1, tú has dicho que morarás, que moras en densa oscuridad. Ciertamente yo he construido una casa, un lugar para tu gloria, para siempre. Después el rey volvió a su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que con su boca habló a mi palabra de David, conforme a su palabra ha cumplido lo que había prometido. Desde el día en que saqué a mi pueblo de Israel a Egipto, no había escogido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Entonces escogí a David para que fuera el rey sobre mi pueblo Israel. Pero su corazón estuvo de mi padre el construir la casa en nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Pero Yahweh dijo a mi padre, puesto que tuviste en tu corazón construir una casa en mi nombre, has hecho bien en tener eso en tu corazón. No obstante, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que procederá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Yahweh ha cumplido la promesa que ha hecho, y me ha levantado como sucesor de mi padre David, y me ha sentado en el trono de Israel, tal como Yahweh me dijo. Y he edificado casa al nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Y he preparado un lugar para el arca, en la cual está el pacto que Yahweh celebró con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, refiriéndose a Moisés. Y eso es exactamente lo que hizo, tal como dice aquí Esteban. Aquí está, 2 Crónicas 6. Dios no permite que David le edifique una casa porque sus manos estaban llenos de sangre porque era guerrero, ¿no? Era guerrero y hace que su hijo Salomón lo construya. Luego dice, referencia, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿A cuál profeta está hablando? Está al profeta Isaías, que está en el capítulo 66. ¿No? Versículos del 1 al 2. Dice primeramente Esteban, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Entonces, Esteban está citando Isaías 66, 1 al 2, que dice, así dice Yahweh, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que me edificarán? ¿Cuál es la casa que me edificarán? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todo es mío, declara Yahweh. Ahora, bien interesante, porque la razón por la cual Esteban está diciendo esto es porque es en respuesta a la acusación de que los judíos habían dicho, de que él dijo, de que él mencionó que Jesús dijo que iba a destruir este templo. Bueno, en realidad se refería al templo de su cuerpo, pero al mismo tiempo, lo que Esteban está diciendo es, Yahweh, el Dios que ustedes dicen que sirven, ¿no? Él en realidad no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, lo que Esteban está diciendo, si este templo se destruye, Yahweh no es destruido. Porque como dice el profeta, sus manos hizo estas cosas. Todo lo que él hizo es de él. Y la tierra es estrado de sus pies. O sea, Yahweh no está limitado a un templo. El cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. En otras palabras, todo el universo es su templo de Yahweh. Por lo tanto, aún en el hecho de que se destruya, lo cual se destruyó en el año 70 por el general Tito, Yahweh no va a dejar de existir. Porque Él es el creador. Porque a Él le pertenece todo el mundo. Y su trono es toda la tierra. Todo el universo. Porque Él es rey
de reyes y Señor de señores. Interesante, porque eso es exactamente el mensaje. Esteban está diciendo exactamente eso, que Yahweh no es un Dios limitado a un pueblo, a una raza, a un templo. Yahweh es el Señor del universo, y como va a decir más tarde, Él entregó a su Hijo Jesús, a quien lo hizo Cristo y Señor, para perdón de los pecados. Que ustedes lo negaron, lo entregaron y lo mataron. Ahora pide que ustedes los manda que se arrepientan, confiesen sus pecados para salvación en Jesucristo. Ese es el mensaje que está diciendo Esteban. Así que, hermanos, con esto terminamos hoy. Hemos aprendido mucho hoy. Y vamos a hacer una oración para que usted piense y diga y medite en cómo Dios trató al pueblo de Israel, lo que pide de ellos y cómo llegar a una vida próspera en todos los aspectos de la vida. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia por este día y que tu palabra haya llegado a lo profundo de nuestro corazón. Durante este día, durante este nuevo año, que nos trae muchos desafíos. Que tu presencia esté con nosotros como lo estuvo con Israel, ahora y siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.